Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco y Ayu. Estoy Aku, su amiga de siempre, lista para traerles la última bomba que estuvo explotando en las redes sociales. Rense fuerte porque esto es tú que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que involucra a algunas de las figuras queridas de la farándula turca, Demet Özdemir, Ozan Kouparrafo y por supuesto, el siempre polu copyright Miko Kanyaman. Su copyright es una combinación superíndice 3n explosiva, y la verdad es que las últimas noticias no hacen que confirmar que hay de lo que vemos en la superficie. Rense porque vamos a destapar todos los detalles jugosos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, les quiero recordar a todos los que son nuevos por Aku que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque Aku siempre les traemos la información superíndice 3n fresca y los análisis profundos. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para Mu. Ahora sin preámbulos, vamos a hablar de lo que nos compete hoy. Ustedes saben que las relaciones en el mundo del espectáculo son, digamos, complicadas. Un dúa enamoradusimos y al dúa siguiente se declaran la guerra. Y en este caso parece que hay una guerra froa entre Demet Özdemir, Ozan Kouparrafo y Kanyaman. Todo comenzó superíndice 3, como suele suceder en estos tiempos con un rumor. Un rumor que fue creciendo como la espuma y que finalmente ha sido confirmado por una fuente inesperada, la mismísima Güldem, una periodista de espectáculos turca que tiene muy buena reputación superíndice 3n y que suele tener acceso a información superíndice 3n privilegiada. Y créanme, esta mujer no suelta prenda fácilmente. Que Güldem hable es sinónimo de que hay algo sustancioso detrás. Según Güldem, la pelea entre Kanyaman y la ahora expareja, Demet y Ozan, no fue algo espontáneo. Al parecer, fue algo que se fue gestando poco a poco y que finalmente explotó superíndice 3 en un momento dado. Y Aku viene lo jugoso. Güldem afirma que Demet y Ozan fueron quienes iniciaron la disputa con Kan. Asu como lo oyen. No fue una simple coincidencia de egos, sino una estrategia, aparentemente consciente por parte de la expareja. Ahora bien, les fueron los motivos de esta pelea. Aku es donde las cosas se ponen interesantes. Según las fuentes de Güldem, la principal razón superíndice 3n de la tensión superíndice 3n entre ellos fue, ni ni menos, que los celos profesionales. Aparentemente Demet y Ozan sentían que Kanyaman estaba recibiendo demasiada atención superíndice 3n por parte de los medios y del público, y que esto estaba eclipsando sus propios logros. La envidia, mis amores, la envidia. Es un sentimiento que por lo visto, no distingue ni de fama ni de fortuna. Ustedes saben que Kanyaman es una figura muy popular, no solo en Turquía sino también copyright a nivel internacional. Su carisma, su talento y por copyright no decirlo, su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores turcos solicitados del momento. Y parece que esto no les en tu superíndice 3 muy bien a Demet y Ozan. Recordemos que Kan se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Italia, España y Latinoamérica, con contratos millonarios y portadas de revistas de renombre. Una trayectoria meteórica que al parecer, generó más de una roncha en el ambiente artístico turco. Además, hay que recordar que Demet Özdemir y Kanyaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans incluso llegaron a creer que tenían una relación superíndice 3n en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada, los rumores sobre un posible romance siempre estuvieron presentes. Y seamos honestos, donde hay humo, hay fuego. Esa conexión palpable en cada escena de Erkencikus alimentó fantasías y desató pasiones entre el público, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y claro, esa sombra del pasado, esa química innegable, parece que siguió proyectándose incluso después de que cada uno siguió su propio camino. Asu que imaginemos la situación superíndice 3n. Demet, ahora casada con Ozan, viendo CEU superíndice 3 Kan sigue cosechando U con diéresis copyright citos y CEU superíndice 3 la gente aún la relaciona con U con diéresis copyright L por su trabajo en Erkencikus. Es comprensible que pudiera sentir cierta incomodidad o incluso celos.
Y si a eso le sumamos que Ouzan también copyright en sentúa que la fama de Can lo estaba opacando, pues tenemos la tormenta perfecta. Pensemos en la presión que debió sentir Ouzan, un reconocido cantante y actor, al ver que su esposa era constantemente vinculada a su excompañero de pantalla. Una situación que, sin duda, debió minar su confianza y generar un ambiente de tensión constante en su relación. Pero ojo, aquí no acaba la cosa. Porque según Guldem, Demet y Ouzan no se limitaron a sentir celos en silencio. Al parecer, también Copyright N tomaron algunas acciones para intentar perjudicar la imagen de Can Yaman. No se especifican les fueron esas acciones, pero se da a entender que se trata superíndice 3 de comentarios maliciosos o incluso de rumores infundados que difundieron a Trabu Copyright S de sus contactos en los medios. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis amores. Porque hablar a espaldas de alguien, sembrar dudas sobre su profesionalismo o su vida personal, es una jugada muy baja. Y si esto es cierto, estaríamos hablando de una campaña de desprestigio en toda regla. Copyright fuerte, ¿verdad? Yo su copyright que esto suena a guión de telenovela, pero al parecer es la pura verdad. Y si lo dice Guldem, que suele ser muy acertada en sus predicciones, pues hay que tomarlo en serio. Guldem no es de las que se dejan llevar por chismes baratos, ella verifica sus fuentes y confirma la información antes de hacerla pública. Por eso sus declaraciones tienen un peso considerable en el mundo del espectáculo turco. Ahora bien, CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Can Yaman ante todo esto. Pues, según las fuentes, al principio intento superíndice 3 ignorar las provocaciones y no entrar en el juego de Demet y Ouzan. Pero llegó superíndice 3 un momento en que la situación superíndice 3 n se volvió superíndice 3 insostenible y decidió superíndice 3 confrontarlos. Can, con su temperamento conocido, trató de mantener la compostura, pero llegó un punto en que la acumulación de rumores y comentarios maliciosos fue demasiado. No se sabe exactamente qué copyright fue lo que se dijeron en esa confrontación superíndice 3n, pero se da a entender que fue una conversación superíndice 3n tensa y llena de reproches. Y a partir de ese momento, la relación superíndice 3n entre ellos se rompió superíndice 3 por completo. Imaginemos la escena, tres figuras importantes del espectáculo turco, en un ambiente cargado de tensión, sacando a relucir resentimientos y frustraciones. Una conversación que seguramente dejó heridas profundas y marcó un antes y un después en la relación entre ellos. Desde entonces Can Yaman ha evitado hablar de Demet Özdemir y Ouzan Copárrafo en los medios. Y viceversa. Parece que han decidido mantener una distancia prudencial para evitar nuevos conflictos. Una estrategia inteligente para evitar que la situación se agrave aún más y para proteger su propia imagen pública. El silencio, en este caso, parece ser la mejor arma. Pero claro, la ruptura entre Demet y Ouzan a principios de aún más menos o ha reavivado este drama. Muchos se preguntan si la tensión superíndice 3n con Can Yaman influye superíndice 3 de alguna manera en su separación superíndice 3n. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que es evidente es que la situación superíndice 3n no era la ideal. La sombra de Can, la constante comparación, la presión mediática, todos estos factores pudieron haber contribuido al desgaste de la relación entre Demet y Ouzan. De hecho, algunos rumores apuntan a que Ouzan Copárrafo siempre sintió superíndice 3 cierta inseguridad en su relación superíndice 3n con Demet, precisamente por la sombra de Can Yaman. Parece que el fantasma de Erkencikus siempre estuvo presente entre ellos. Una inseguridad que quizás se tradujo en celos y en un intento de controlar la imagen de Demet, lo que finalmente terminó por desgastar la relación. Pero volviendo al tema central, ¿cómo interpretamos la actitud de Demet y Ouzan? ¿Fueron realmente los celos profesionales la principal motivación detrás de sus acciones? ¿O había algo más profundo, quizás relacionado con sentimientos no resueltos del pasado? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que este drama nos deja una reflexión sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la competencia es feroz, la presión mediática es constante y la envidia puede convertirse en un veneno mortal. Un mundo donde las apariencias engañan y donde la verdad a menudo se esconde detrás de una fachada de glamour y éxito. En fin, mi gente, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre este escándalo. La verdad es que es una historia llena de intrigas, celos y rencores. Y como siempre les digo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué copyright puede pasar.
Kizu es en el futuro de Met, Ouzan y Kan hagan las paces y vuelvan a ser amigos. O Kizu es la rivalidad entre ellos continúe por mucho tiempo. Solo el tiempo lo dirá. Aunque sinceramente después de todo lo que se ha dicho, veo difícil una reconciliación. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Lo que es cierto es que esta historia nos demuestra una vez que la fama y el con diéresis copyright cito no siempre traen la felicidad. A veces, también copyright pueden generar envidias, conflictos y rupturas. La fama puede ser un arma de doble filo, que te eleva a la cima pero también te expone a la crítica, a la envidia y a la soledad. Y este caso, sin duda, es un claro ejemplo de ello. En resumen, hoy hemos hablado sobre las declaraciones de la periodista Guldem, quien asegura que Demet Özdemir y Oğuzhan Koparrafo fueron los que iniciaron la pelea con Can Yaman, motivados por celos profesionales y la popularidad del actor. También copyright hemos repasado la historia de Erkenzikus y CEU superíndice 3 mola química entre Demet y Can pudo haber afectado la relación superíndice 3N de Demet con Oğuzhan. Un verdadero culebro superíndice 3N turco, ¿verdad? Y un culebrón que estoy segura, seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Estén atentos a mi canal para no perderse ninguna novedad sobre este y otros escándalos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Oğuzhan tenían motivos para sentir celos de Can Yaman? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se corten, mis amores, que aquí estamos para opinar y debatir con respeto y buena onda. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y corran la voz, mis chismosos favoritos, para que esta comunidad siga creciendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse informados y no se crean todo lo que ven en las redes sociales. Hasta la próxima.